All right, so as I said, we'll be looking at Psalm 107 this evening. Vamos a seguir leyendo Salmo 107. And since we have already read verses 1 through 3 and the last two verses, Y ya que ya leímos los primeros 3 versículos del capítulo y los últimos 2 versículos del capítulo, we'll just go ahead and open with prayer, and then we'll dig right into the text. vamos a comenzar con una oración y vamos a entrar directamente al texto. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you again for this evening, bringing us here together. Father, we thank you for your word, which is always living, which is always life, which is always food to our soul. So, Father, we thank you for the way that you nourish us with it. And, Father, I ask that you would give new life to this Psalm 107, that as we read through it together, that we would appreciate it all the more, as this is a precious thing that you've given us in the book of Psalms, a book of praise, a book of hymns of worship unto you. So, Father, may our vision be clear about your goodness. May we see your goodness as it is, and if you would allow that to cause our hearts to love you all the more and to trust you all the more. We ask these things in Jesus' name. Amen. Amén. So, Psalm 107, Brother Edwin has preached through Psalm 1 and Psalm 2 recently. El hermano Edwin ha estado predicando en Salmo 1 y Salmo 2 recientemente. And Brother Edwin mentioned correctly that these psalms are songs. Y él mencionaba correctamente que los salmos, ¿verdad?, son canciones, son alabanzas. And what we have here, what God has given us here in the book of Psalms, is a hymn book. Y lo que Dios nos ha dado aquí en el libro de Salmo es un himnario, un libro de himnos. We don't often think of it as that. Some of us may, but it truly is a hymn book of worship songs. Y no todos pensamos así, ¿verdad? Pero verdaderamente es un himnario. They cover all the topics Y cubre todos los temas that we go through as humans living here on the earth. que como humanos vivimos aquí en la tierra. But particularly, they ought to always cause us to see clearly as the redeemed of the Lord. Pero particularmente nos deben causar que veamos a Cristo como el redimidor de nosotros. And so I thought this evening we'd just go through this psalm and I'd break it down really as a song, which is what it is. Así que pensé que deberíamos de estudiar este salmo como que si fuera una canción y quebrar la verdad como que si fuera una canción, porque eso es lo que es una canción, una alabanza. So we'll first look at the topic of the psalm, Así que cuando vemos primeramente el tema de esta canción, and then we'll spend a large part of time looking at the structure of the psalm and the content of the psalm. primero vamos a ver el tema y después vamos a ver la estructura y el contenido de la canción. And then finally, we'll make a few observations. Y al final vamos a hacer algunas observaciones. This psalm is a pretty lengthy psalm, Esta canción es una canción larga and we will read through it, but I want to wait until we establish a structure. y la vamos a leer, pero quiero esperar hasta que establezcamos una estructura. So hopefully, as we see the structure first, as we read through it, it will become a little more meaningful. Y espero que cuando veamos la estructura, ¿verdad? Cuando la estemos leyendo, espero que agarre un poco más de sentido, un poco más de significado. So the topic of this psalm could be phrased as it is a praise unto Jehovah for his goodness. El tema de esta alabanza podría ser como una alabanza a Jehová por su bondad. What we'll see as we look at the psalm and we look at the chorus of the song Cuando lo leamos, cuando veamos el coro de esta canción, is that it is repeated over and over, oh, that men would give thanks for the goodness of the Lord. es que se repite varias veces la frase que los hombres den gracia por la bondad de Dios. And this word for goodness or kindness or mercy Y esta palabra, bondad o misericordia o loving kindness, bondad amorosa, is a word in Hebrew. It is kesed. y viene de una palabra de hebreo que se dice chesed, en español, no sé, es hebreo. And it's a word that's used all over the Old Testament, and it's referring to
ultimately God's covenant love for his people. Y es una palabra que está en todo el Antiguo Testamento y es una palabra que se refiere al pacto de amor de Dios con su pueblo. And God's covenant love is not a general love or a general common grace. Y este amor, ¿verdad?, de pacto de Dios no es un amor como general, But this chesed love is a particular love. sino que este chesed, amor, ¿verdad?, este amor chesed es un amor particular. It's a particular love as a husband has for his wife. Es así como el amor que un esposo tiene por su esposa. So we may say that a man in the church could say that he loves all of the people in the church. Así que un hombre dentro de la iglesia puede decir que él ama a todas las hermanos de la iglesia, But he doesn't love all the women in the church like he loves his wife. pero él no ama a todas las mujeres de la iglesia así como ama a su esposa. It is a particular love. Es un amor particular, es un amor, un tipo de amor particular. It is a covenant. Es un pacto, un amor de pacto. And this is the goodness. So when we see in this psalm the goodness of God or the kindness or whatever word is in the Spanish text, this is that word, that covenant love of God. Y cuando en vemos esta palabra dentro de este texto, ¿verdad?, a eso se está refiriendo, a ese tipo de amor es que se está refiriendo. And whereas some commentaries would even say that this psalm is referring to a more of a God's dealings with all men, Y algunas personas que estudian, ¿verdad?, la Biblia dirían que una interpretación de este pasaje sería que este pasaje se refiere a algo más como, say that again, brother. many would say that this psalm is dealing with common events to all men. Ok, trata con eventos generales que le pasa a todos los hombres. I would argue that this psalm does not deal with all men, that it is a particular love Pero yo voy a hacer el argumento de que no se trata de todos los hombres, sino que está hablando de algo en particular, de un amor en particular. And we see that because the men in this psalm are always crying out to God. Y lo vemos porque los hombres que se mencionan en este pasaje siempre están clamando a Dios. And only the covenant people of God Y solo aquellos que están dentro del pacto de Dios, el pueblo del pacto de Dios, cry out to God and receive of his goodness. claman a Dios y reciben de su bondad. So Psalm 107 is an exhortation to give thanks to God Así que el Salmo 107 es una exhortación para dar gracias a Dios because of this covenant love por su amor, por su pacto de amor that he pours out on us when we cry out to him. que derrama sobre nosotros cuando clamamos. It's a beautiful psalm. Es un salmo hermoso. And so as we'll see, as the psalmist continues to go, he continues to cry out, "Oh, that men would give thanks unto the Lord for his goodness." Y el salmista continúa clamando que los hombres den gracias a Dios. We'll see this over and over, verse 1, verse 8, Y es algo que lo vemos vez tras vez en el versículo 1, versículo 8, verse 15, verse 21, verse 31. versículo 15, versículo 21, versículo 31. Oh, that men would give thanks unto the Lord Dice, oh, que los hombres den gracias a Dios. because of his covenant love. Alaben a Dios por su pacto de amor. And this is what the Psalms are for, right? Y para eso es que son los salmos. The Psalms always ought to direct our mind and direct our hearts to a proper attitude toward God. Los salmos siempre dirigen nuestra mente y nuestro corazón hacia una actitud correcta hacia Dios. And so as this psalm or this hymn causes us to focus our minds upon God's goodness, Así que este salmo, esta canción nos causa que nos enfoquemos en la bondad de Dios. the response of the psalmist says, give thanks. La respuesta del salmista es, demos gracias, dad gracias. So let's talk a little bit about the structure of the psalm. Sigue, vamos a hablar un poco de la estructura de este salmo. Very similar to the hymns that we sing for worship. Muy similar a los himnos que cantábamos durante el tiempo de la adoración. This song breaks up into 4 verses Este salmo se divide en 4 versos with a repeated chorus, y un coro que se repite. and the chorus has some deviations or some variations to it. El coro tiene algunas pequeñas variaciones. We have some hymns that have a verse and then a chorus, Tenemos nosotros alabanzas, ¿verdad?, que tienen un verso y después tienen un coro, like Jesus paid it all. así como todo debo a Él. So the chorus would be the repeated part.
Jesus paid it all to him I owe. La parte que se repite, ese es el coro. Aquella parte que dice, todo debo a Él, pues ya lo pagó. And so this hymn has a repeated chorus, Así que este himno, este salmo, tiene un coro que se repite. but it has slight variations, and we'll look at those variations. Pero este coro tiene pequeñas variaciones y vamos a ver esas variaciones. Because those repeated choruses, those variations are designed to crescendo the song. Porque esas variaciones están diseñadas para como que vayan en aumento, que la alabanza vaya como creciendo. And so this isn't music class, Esta no es una lección de música, but it is music class. pero sí es una lección de música. And a crescendo is when something builds to a climax. Y en música hay una cosa que nosotros le llamamos crescendo, y eso es cuando la música se va creciendo en intensidad. So because of the content of the 4 verses, and we'll look at them, Y por el contenido de los versículos, the chorus is going to repeat and go up another step. el coro se va a repetir y se va a subir. And after the next verse, it steps up again. Y después del siguiente verso, sube otra vez. And after the next verse, it steps up again. Y después del siguiente verso, vuelve a subir. Until finally we'll see this psalm break off in a bridge, Hasta que al final esta canción llega como a un puente, a spontaneous eruption of praise, una erupción espontánea de alabanza. similar to what we see of Paul. Similarmente lo que vemos a Pablo. When the Apostle Paul begins to speak of the goodness of God Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de la bondad de Dios and the great riches of his glory y las grandes riquezas de su gloria and the grace of our salvation, y que la gracia es nuestra salvación, Paul ends up breaking off into these spontaneous eruptions of praise. Pablo empieza a espontáneamente hablar de todas estas cosas. Glory to God for the riches of his grace. Gloria a Dios por las riquezas de su bondad. And so that's what this song is doing. Eso es lo que esta canción está haciendo. So let me say that the first chorus that we see that sets the theme Y el primer coro que vemos, que te pone el tema, is verses 1 through 3. está en el versículo 1 al 3. And what we'll do is after we go through this, we'll read through the psalm and we'll break it off. I'll do the first chorus and then Raul will read the first chorus. And then we'll read the first verse and chorus. And then Raul will read the first verse and chorus. Then I'll read the second verse and chorus. Raul will read the second verse and chorus. Y vamos a ir leyendo, ¿verdad? Él va a leer primero el coro, ¿verdad? Después yo voy a leer el coro. Después él va a leer el verso, yo voy a leer el verso. Y así vamos a ir. I hope that we'll see this building of the psalm. Y yo espero que podamos ver cómo esta canción va como en aumento, creciendo. So verse 1 with the chorus is verses 4 through 9. Así que el verso, say that again, brother. The first verse is verse 4 through 7, and then the chorus is 8 through 9. Ajá, el primer verso está en el versículo 4 al 7. Ajá, Going through those. ajá. Y el primer coro está del 8 al 9. The second verse is verses 10 through 14, with the chorus being verses 15 and 16. El segundo verso están en el versículo 10 al 14 y el coro está en el 15 al 16. Verse 3 would be verses 17 through 20, and then the chorus, verses 21 through 22. El verso 3 está en el versículo 17 al 20 y el coro 3 está en el versículo 21 al 22. And the last section would be verses 23 through 30, with again the chorus being verse 31 through 32. Y el último parte de la canción está en el verso 4 está en el versículo 23 al 30 y el cuarto coro está en el versículo 31 al 32. And then finally we have the bridge, verse 33 through 41, which is this burst of exaltation. Y finalmente tenemos el puente que está en el versículo 33 al 41, que es como una explosión de adoración. And then the last 2 verses, which would close the psalm out, sort of with an exhortation. Y los últimos 2 versículos que son como el cierre de la canción, que cierran como con una exhortación. So to help you hear this psalm as it's written, as it's to be sung, we'll go ahead and read through it section by section. Así que para ayudarnos a entender, ¿verdad? Vamos a ir sección por sección. Verses 1 through 3. Give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered them out of the lands from the east
and from the west, and from the north, and from the south. Amén. Dice el versículo del 1 al 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de la tierra, del oriente y del occidente, y del norte y del sur. The first section, verses 4 through 7. Ahora viene la primera sección, versículo 4 al 7. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Se anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. And then the chorus, verse 8 and 9. Y luego viene el coro, versículo 8 al 9. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. And so we'll take a break here and we'll look at this verse. The first 3 verses was the intro to the chorus. Así que los primeros 3 versículos eran como una introducción al coro, Setting the theme, and we see this is the covenant people of God. como estableciendo el tema. Y vemos que esta es la gente que está bajo el pacto de Dios. Who is the psalmist saying to give praise other than the covenant people of God? ¿A quiénes les dice el salmista que alaben a otras personas que no estén bajo el pacto de Dios? He says so much in verse 2 when he says, let the redeemed say so. Dice en versículo 2, dice, digan los redimidos. It's the redeemed that he's gathered out of all the lands. Es los redimidos que ha reunido de todas las tierras. It's the redeemed that he's gathered so that they can ponder the goodness of God. Los redimidos que ha reunido para que ellos puedan cantar de las maravillas de Dios. Because though the rest of the world hates God, Porque el resto del mundo odian a Dios. it's only the people of God, God's covenant people, Es solo el pueblo de Dios, el pueblo que está bajo el pacto de Dios, that can so clearly see his goodness. que pueden claramente ver su bondad. Because as we'll see in this psalm, sometimes his goodness hurts. Porque como vamos a ver en este salmo, algunas veces su bondad lastima. Sometimes the love of the Father comes in the form of a rod Algunas veces el amor del Padre viene en forma de una vara to drive us back to him. para que llevarnos nuevamente a Él. But that too is the goodness. Pero eso también es la bondad. That is God's covenant love. Ese también es el amor de pacto de Dios. That is the love of God that will never, ever leave us. Ese es el amor de Dios que nunca, nunca nos va a dejar. So let the redeemed say so. Así que digan, que canten los redimidos. Let the ones who know of this love say so. Que los que saben, que los que conocen este amor, que lo digan, que lo canten. And let them give thanks. Y que den gracias. So the first verse, verses 4 through 7, Así que el primer versículo, el primer verso está en el versículo 4 al 7. gives us the account of pilgrims and strangers. Nos habla acerca de peregrinos y extraños. Gives us the account of a people who are lost without a land, Habla sobre gente, sobre personas que están perdidas, que no tienen ninguna tierra, without a home, que no tienen ningún hogar, wandering, que andan vagabundos, hungry and thirsty. hambrientos y sedientos. And we can see this so many times in the life of Israel. Y vemos en la vida de Israel muchas veces esto.
We see this almost in the life of Abraham that we're looking at in Sunday school. Y también lo estamos estudiando a Abraham en la escuela dominical y lo vemos también en su vida. We see the Bible repeatedly call God's people strangers and aliens Vemos repetidamente la Biblia llama a los escogidos extraños in a land that is not their own. en una tierra que no les pertenece. And then we see as they cry out unto God, Y de ahí vemos cuando ellos claman a Dios, longing for a land of their own, anhelando una tierra que sea de ellos, longing for a place to call home, anhelando un lugar al cual llamar hogar, longing to enjoy the fruit of the vineyard, of the home, the gardens that they've prepared. anhelando disfrutar de tener los frutos de un jardín, de algo que produzca para ellos. And if you've been reading the Bible reading program that Pastor Jonathan has given out, Y se están leyendo el programa que el pastor Jonathan nos ha dado para leer la Biblia. we just recently finished Joshua. Acabamos recientemente de terminar el libro de Josué. And Joshua is the wonderful story of God bringing Israel into the promised land. Y es la historia maravillosa, la historia de Josué, cómo Dios trajo al pueblo de Israel a la tierra prometida. And there's 2 or 3 chapters full of each tribe going into the land and the borders of that land. Y hay 2 o 3 capítulos que hablan acerca de cada tribu yendo a esa tierra, adentro de la frontera de esa tierra. And the cities of the land. Y ¿say that again, brother? The cities, Y ciudades. las ciudades que habían en esa tierra. And the beauty of this is they didn't build the cities, Y lo bonito de esto es que ellos no habían construido estas ciudades, but God gives them to dwell in. pero Dios se las dio para que ellos habitaran ahí. They didn't plant the vineyards, Ellos no habían plantado los viñares, las uvas, and yet God gives them the increase of the vineyard. pero Dios se las da. They didn't plant the olive groves. No habían plantado los olivos. So all these people before them prepared all this, Así que todas estas personas como que se los habían preparado antes a ellos. and God gives it to them as their inheritance. Y Dios se lo dio a su pueblo como su herencia. As the psalmist says, the wealth of the wicked is stored up for the righteous. Como dice la Biblia, que las riquezas de los malvados es almacenada para los justos. Now this is something we see clearly in Israel, Y esto es algo que vemos claramente en Israel, but we also see it clearly in our life. pero también lo podemos ver en nuestras vidas. We are strangers in a world that we don't belong to. Somos extraños en un mundo al que no pertenecemos. We are citizens in a land that is not our home. Somos ciudadanos en una tierra que no es nuestra. The Bible makes this very clear. La Biblia es muy clara. And there is a sense in which those that are blessed mourn. Y en un sentido, esos que son bendecidos lamentan. The redeemed of the Lord long for something more than this land. Porque los redimidos del Señor anhelan algo más que en esta vida. The human cause longs for justice, La humanidad clama por justicia, longs for wealth, clama por riqueza, longs for prosperity. clama por prosperidad. But none of those things can be found in this world. Pero ninguna de esas cosas pueden ser halladas en este mundo. None of those things can be found in the governments of this land. Nada de esas cosas puede ser hallado en los gobiernos de este mundo. The hunger that the redeemed have cannot be filled with the food of this land. El hambre que el redimido tiene no puede ser saciado con la comida de esta tierra. And there is a sense in which every believer who walks through this world, something inside of you cries out Y for something greater. en un sentido, cada creyente que camina en esta tierra, él clama por algo que no está aquí, algo mejor. We look around us and we should be grieved at what we see around us. Nosotros vemos a nuestro alrededor y debemos de estar como con duelo por lo que vemos. And we cry out with the souls in Revelation that are under the throne, Y clamamos como revelaciones, dice, las almas que están bajo el trono. how long, Lord? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo más? Bring us into that land. Llévanos a aquella tierra. And he does. Y Él lo hace. It is the hope of the believer. Es la esperanza del creyente. And so we come to the chorus in verse 8 through 9. Así que llegamos al coro, en el versículo 8 y 9. Oh, that men would praise the Lord for his goodness. Dice, alaben la misericordia de Jehová. Verse 9, because he satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness.
versículo 9, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. That's a picture of covenant love. Y esa es una imagen del el pacto de amor de Dios. And so that's the first verse of the psalm. Así que esa es la primera sección, ¿verdad?, de la alabanza. Verse 2 would begin at verse 10 through 14, so let's read there. Ahora, el verso 2 comienza en el versículo 10. Such as sit in darkness, in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of darkness in the shadow of death, and brake their bands in sunder. Amén. Dice Salmo 107, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de las sombras de la muerte y rompió sus prisiones. And so while we're pondering verse 1 about him bringing us into a land, Así que mientras estamos pensando, ¿verdad?, en la primera parte de la canción, the psalmist begins the next verse. comienza la siguiente parte, A picture of rebels and disobedient. dándonos una imagen de rebeldes y desobedientes. A picture of those enslaved by sin. Una imagen de aquellos que están esclavizados por el pecado. And remember, I said the goodness of God sometimes is not comfortable. Y recuerda que yo les dije, ¿verdad?, que la bondad de Dios a veces no es algo cómodo. This is not the prosperity gospel. Este no es el evangelio de la prosperidad. This is a gospel that says that God gives us what we need. Este es el evangelio que nos dice que Dios nos da lo que necesitamos. That's what his agape love is. Eso es lo que su amor ágape es. This is what his covenant love is. Eso es lo que su pacto es. And sometimes because of our indwelling sin, Y a veces por el pecado que habita dentro de nosotros, we need a little discipline. necesitamos un poquito de... Sometimes God gives us into the slavery of our sin, not the slavery. God gives us over to being down because of our sin. A veces Dios nos entrega a que nosotros estemos caídos, que estemos bajo We see this in Israel again. nuestro pecado. Y vemos a Israel también que vivió esto. We see, as we're reading in the book of Judges in the Bible reading plan, Cuando nosotros leímos el libro de Jueces dentro del plan de estudio bíblico, we see every chapter just about begins with a new, and they began to walk according to their own ways. y vemos que cada versículo en ese libro empieza hablando de Israel diciendo, y ellos comenzaron a caminar en sus propios caminos, en sus propios mente. And God gives them over to the oppression of their enemies. Y Dios los entregaba a la opresión de sus enemigos. And then they cry out. Y después ellos clamaban, And then God delivers them. y Dios los liberaba. They would not cry out to him Ellos no clamaban a Él, if they were not brought low. sino eran bajados, eran traídos abajo. Sometimes we need a reminder A veces nosotros necesitamos un recordatorio that we still have this indwelling sin. de que todavía habita pecado dentro de nosotros. And so God sometimes will bring us low Así que a veces Dios hace que nosotros bajemos to cause us to look back to him. para causarnos que nosotros volvamos a verlo a Él. And so just like we see this in the book of Judges, Así que como lo vimos en el libro de Jueces, we see this again in the exile that's prophesied by Jeremiah. We just read that recently in the reading plan. lo vemos en el exilio que fue profetizado por Jeremías. Yeah, so God tells Jeremiah that I'm going to give the people over because of their disobedience. I'm going to give them over to 70 years of exile. Dios dice, voy a entregar al pueblo por 70 años por su pecado.
And yet God in that promises restoration. Y aún dentro de eso, Dios prometió restauración, restaurarlos. And what does the exile drive Israel to? Y, say that again, brother? What does the exile drive us to? ¿Y a qué nos lleva el exilio? ¿A We qué nos s- lleva? We see in Daniel chapter 9 this great prayer of repentance. Vemos en el capítulo 9 una oración hermosa, grandiosa de arrepentimiento, Where the heart of Daniel's longing for the sacrifices back in Jerusalem. donde el corazón de Daniel anhela los sacrificios de antes de Jerusalén, en Jerusalén. And all of the true people of God, Y todo el pueblo verdadero de Dios, that when we're given over to our sin for a season, que cuando por una temporada se nos entrega al pecado, it drives us back to the Father. hace que nosotros vayamos nuevamente al Padre. This can so clearly be seen in the prodigal son, Lo vemos claramente en la parábola del hijo pródigo, that Jesus talks about when he speaks of the young man and he finds himself eating pig slop. Habla Jesús sobre este joven que estaba comiendo la comida de los cerdos. And one of the most beautiful of parables, Una de las parábolas más hermosas. as he finds himself there, he says, I'll return to my father and be the lowest of servants. Y cuando él se encontraba ahí pensó, voy a ir de regreso a mi padre y le voy a pedir que sea como su siervo más bajo. And we see, like in this psalm, that he cries out to the Father. Y vemos, así como en este salmo, él clamó al Padre. He goes back to the Father in humbleness. Él regresó al Padre en humildad. And do we see a scathing backhand from the Father? Y vemos una mano castigadora o dura del Padre. No, we see the Father on his knees, kissing his son's feet, rejoicing that he's home, put shoes on his feet, put rings on his fingers. No, vemos al Padre que se arrodilla para levantar a su hijo, ponerle anillo y se alegra el Padre porque ha regresado su hijo. That's the covenant love of God. Ese es el amor de pacto de Dios. Verse 15 and 16. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he hath broken the gates of brass and cut the bars of iron in sunder. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. You want to know the covenant love of God? ¿Quieres conocer el amor de pacto de Dios? Verse 16, that he has broken the yoke of sin off of our neck. Versículo 16 dice que ha quebrantado, dice, las puertas de bronce y We are no longer bound by that yoke of sin. ya no estamos esclavizados al pecado. And even though there may be times that we in our foolishness and our disobedience return to some of that, Y aunque tiempos en nuestra necedad regresamos a eso, his covenant love will not allow his children to stay there. su amor, su pacto de amor no va a permitir que sus hijos regresen. He may bring oppression. Él tal vez va a traerles opresión, He may bring suffering. tal vez les va a traer sufrimiento, But it's to bring us back to him to remember the freedom that he has won for us. pero es para atraernos nuevamente a Él, para recordar la libertad que Él ha ganado para nosotros. Oh, that men would give thanks unto the Lord. Alaben a Jehová, alaben. That they would give thanks unto the Lord. Que alaben a Jehová. Oh, okay. Yeah, it's a different wording. Okay. So the third verse of the song. Sigue la tercera sección del Salmo. So now as we're considering a God who gives us a land Hemos visto a un Dios que nos ha dado una tierra, and a God who delivers and frees us. un Dios que nos ha liberado. Verses 17 through 20 give us a new topic. Versículo 17 al 20 nos da un nuevo tema. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he saveth them out of their distresses. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions.
Amén. Dice Salmo 107, versículo 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina. So I love the way the Bible talks about sickness. Me encanta cómo la Biblia habla sobre la enfermedad. I love the way that Jesus, when he walked upon the earth and he looked at men, Me encanta cómo cuando Jesús caminó sobre la tierra y él miraba a los hombres, we have so many accounts of the sick coming to him vemos muchas historias, ¿verdad?, de cómo los hombres llegaban enfermos a él and him having compassion upon them y él tenía compasión de ellos and healing them. y los sanaba. And this is a picture of God's love for his people. Y esta es la imagen del amor de Dios por su pueblo. This is a picture of God's great compassion towards us Es una imagen de la gran compasión de Dios por nosotros, because of our weakness, por nuestra debilidad, because of our sickness. por nuestra enfermedad. So Isaiah 53 speaks of God's stripes, that by his stripes we are healed. Isaías 53 dice que por sus llagas somos sanos, Speaking of the messianic work of Christ. hablando de la obra mesiánica de Cristo, Because he was bruised for our iniquities. porque dice que él fue herido por nuestras iniquidades And it pleased the Lord to crush him y le plació a Dios quebrantarlo, so that we, the redeemed, para could say so. para que nosotros podamos ser redimidos. ¿Redeem? Redeemed could say so. The psalm says, let the redeemed say so. Okay. And so this is a picture of God's covenant love again. Así que esta es una imagen nuevamente del pacto, del amor de pacto de Dios. And he's the one that heals our disease. Que Él es el que sana nuestra enfermedad. And of course, in the Gospels and in the Old Testament, we see this disease, this infirmity, as being weakness of the flesh. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vemos que esta enfermedad es debilidad de la carne And being sick, y estar enfermo, physically sick. físicamente enfermo. But God's healing power goes far deeper than the body. Pero el poder sanador de Dios va mucho más allá de sanar el cuerpo. The greatest infirmity we have is our infirmity of our sin. La enfermedad más grande que tenemos es la enfermedad del pecado. And he strengthens us. Y Él nos da fuerza And he heals us. y nos sana And he puts our brokenness back together. y pone nuestras piezas rotas juntas. He sent his word, verse 20, and healed them and delivered them from all of their destructions. Se envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. And what is it that brings destructions to us? ¿Qué es lo que nos trae ruina? What is it that destroys us? What is it that causes us to be weak is our sinfulness. Lo que nos causa nos destruye y que nos causa que seamos débil es nuestra maldad. And when we feel that infirmity is when we cry out to God. Cuando sentimos esta enfermedad es que nosotros clamamos a Dios. And the psalmist wants us to be assured Y el salmista quiere que nosotros estemos seguros that when we cry out to him, que cuando nosotros clamamos a Él, he heals us. Él nos sana. Remember, Jesus says the one that is not sick does not need a physician. Recuerda que Jesús dijo, el que no está enfermo no necesita doctor. The one who is not sinful does not need a savior. El que no es pecador no necesita un salvador. But for those that know their sin, Pero para aquellos que conocen, saben su pecado and they know their weakness, and they know their sickness, y saben su debilidad, saben su enfermedad, those that go to Christ, he will heal. aquellos que van a Cristo, Él los va a sanar. And so the chorus again, Y llegamos al tercer coro, nuevamente. verse 21 and 22. Oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing.
Versículo 21 y 22 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. And we see this, we talked about this escalation. Y estábamos hablando sobre esta creciendo, esta escalación. And we begin to see that in the chorus here. Y comenzamos a ver eso en este coro. Notice back to the first chorus in verse 9. Fíjese en el primer coro, en el versículo 9. For he satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. So he satisfies and he fills. Así que Él satisface, Él llena, He gives in abundance. Él da en abundancia. And then notice the end of the chorus in verse 16. Y ahora fíjese en el versículo, el final del coro, en el versículo 16. He hath broken the gates of brass and cut the bars of iron in sunder. Dice, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. So the Lord delivers and sets free. Así que el Señor libera y da libertad. And notice those first two choruses are proclamations about what God does. Y esos dos primeros coros son proclamaciones de lo que Dios hace. But as we go through this song, Pero al ir en toda esa canción, en todo este salmo, as we sing through this hymn, cuando cantamos, cuando vamos en todo este himno and we see of God's love for his people, y vemos el amor de Dios por su pueblo, when we get to this, the third chorus in verse 32, cuando llegamos al tercer coro en el versículo 22, notice it's not talking about, verse 22. versículo 22, It's not talking about what God does anymore. Notice the escalation. ya no está hablando sobre lo que Dios hace. Fíjese en esa escalación. And let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing. Dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. So because of what we see God doing as we sing verse after verse in this hymn, Así que por lo que vemos a Dios hacer en este verso tras verso tras verso, the chorus begins to change direction. el coro comienza a cambiar dirección. Yes, God gives. Sí, Dios da, God delivers. Dios libera, God sets us free. Dios nos da libertad. So offer the sacrifices of thanksgiving. Así que ofrécele sacrificio y alabanza. Declare his works with rejoicing. Declara, publica sus obras con gozo, con júbilo. The psalm is building. El salmo se está haciendo más grande. Verse 33 and 41, verse 23 through 30. Sorry, verse 23 through 30. El versículo 23 al 30 es la última sección, The fourth and last verse. el cuarto y el último verso. They that go down to the sea in ships that do business in great waters, these see the works of the Lord and his wonders in the deep. For he commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. They mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro and stagger like a drunken man and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then are they glad, because they be quiet. So he bringeth them unto their desired haven. Amén. Vamos a comenzar a leer del versículo 23 al 30. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. También tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambian la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban.
And so we see why some would say, look at this psalm and say, this is just the common experiences of men. Así que alguien diría, estas son las experiencias comunes de los hombres. All of the sailors that go on the sea have seen storms. Todos los navegadores que van al mar, ¿verdad? Han visto el mar, han visto esta historia. All men have seen storms on the water and hurricanes. Han visto estas tormentas, tormentas grandes y huracanes. And the psalmist attributes these to God. Y el salmista atribuye estas tempestades a Dios. There's no question, he says in verse 14, these sailors, these men see the works of the Lord and his wonders in the deep. Versículo 24 dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Verse 25, for he, speaking of God, commandeth and raiseth the stormy wind. Dice el versículo 25, porque habló, y ese es Dios en que habla, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. So these are works of the Lord. Así que estas son obras del Señor. And so we say, how do we see God's covenant love in these things? ¿Y cómo vemos el amor, el pacto de amor de Dios en estas cosas? And when we go to the book of Revelation Y cuando vamos al libro de Apocalipsis and we see the seals opened y vemos los sellos que son abiertos by the Lamb, por el Cordero, and we see the trumpets of judgment sounded, y vemos las trompetas del juicio que suenan, all of those until you get to the fifth and sixth and seventh trumpet, la mayoría de esos hasta que llegas a la quinta y la sexta trompeta, all of these are judgments that Christ, the Lamb of God, are unleashing on the earth. todos estos son como juicios que Dios está poniendo a la tierra, dando a la tierra. And all men, redeemed and unredeemed, suffer under these things. Y todos los hombres, los redimidos y los no redimidos, sufren bajo estos juicios. We as the people of God are not exempt from COVID. Nosotros como pueblo de Dios no estamos exentos de COVID. We are not exempt from flooding. No estamos exentos de que se inunde nuestra ciudad. We are not exempt from fires or hurricanes No estamos exentos de que hayan incendios o huracanes or earthquakes. o terremotos. And yet, how do we see God's covenant love in these things? Pero ¿cómo vemos el amor de Dios en estas cosas? Because when we go through this world and we see hardships, Porque cuando vamos en este mundo vemos dificultades and we're bombarded by circumstances of just life, y somos bombardeados por circunstancias que simplemente son cosas de la vida, trying to work tratando de trabajar, with unemployment, el desempleo, the politics of this world, la política que hay en el mundo, the struggles that come. las luchas que vienen. How do we see God's covenant love in that? ¿Cómo vemos el amor de Dios en todo eso? Because they that cry unto the Lord in their trouble, Dice, verse 28, versículo 28, he brings them out of their distresses. entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Se cambia la tempestuosa en sosiego y se apaciguan sus ondas. You see, God's covenant love comes to his people in the form of peace. El amor de Dios, el pacto de amor de Dios llega a su pueblo en forma de paz. That we can suffer under the same hardships that even God's works bring about in this world. Que nosotros podamos sufrir en las circunstancias que incluso es el mismo Dios que trae sobre esta tierra, sobre este mundo. But we have what Paul calls a peace that passes all understanding. Pero tenemos, así como el apóstol Pablo decía, una paz que sobrepasa todo entendimiento. He causes us to be quieted. Él nos llama a que nosotros estemos en paz And he will ultimately bring us to our desired place of safety y Él nos va a llevar a nuestro lugar deseado de seguridad with him. con Él. That's where we see God's covenant love. Ahí es donde nosotros vemos el amor, el pacto de amor de Dios. Because you see, even though we may walk through this world with its tribulations with unbelievers, Porque aunque al igual que los que no creen, nosotros caminamos en este mundo, en las tribulaciones de este mundo,
As Pastor Jonathan has preached in James, we see that these are good and perfect gifts from our God. Vemos que como el apóstol, como el pastor Jonathan ha predicado en Santiago, vemos que esos son cosas buenas de Dios. He gives us peace. Dios nos da la paz. He brings us through the storm. Él nos hace atravesar la tormenta. And so again, the chorus, we have to sing because of these things. We have to sing, verse 31 and 32. Y llega nuevamente al otro coro, versículo 31 y 32. Tenemos que cantar. Again, oh, that men would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Let them exalt him also in the congregation of the people and praise him in the assembly of the elders. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Notice again the escalation of Fíjense verse 32. nuevamente en cómo escala. First, we had the works of God at the end of the first chorus. Al final del primer versículo teníamos las obras de Dios And we had God's works at the end of the chorus of the second verse. y al final del segundo coro también teníamos las obras de Dios. And then at the end of the third verse, in verse 22, we have now let them offer sacrifices of thanksgiving and declare his works. Y ahora al final del versículo del tercer coro tenemos exáltenlo. And now at the end of the fourth verse, we see in verse 32, let them exalt him also in the congregation. Y al final del versículo del tercer coro también vemos exáltenlo. You see what this has brought us to. Y se da cuenta a lo que nos está llevando. It's brought us to church. Nos está llevando a la iglesia. It's brought us to worshiping God in the church with God's people. Nos está llevando a alabar a Dios en la iglesia con el pueblo de Dios. Because of his covenant love. Por su amor de pacto. Because of his goodness toward the children of men. Por su bondad hacia los hijos de los hombres. And so lastly, the song just burst into exaltation. Así que al final la canción explota, el salmo explota en exaltación. I like that, explota. I guess it's like explosion. Yeah. Burst. Yeah, explota. We burst into explosion of praise here in verses 33 through 38. En versículo 36 al 38 explota en adoración. 33 through 41, I'm sorry. 33 al 41, perdón. And listen to the order of these things he gives. Y veamos el orden de estas cosas. He turneth rivers into a wilderness and the water springs into dry ground, a fruitful land into barrenness for the wickedness of them that dwell therein. He turneth the wilderness into a standing water, and the dry ground into water springs. You see the reversal. And there he maketh the hungry to dwell, that they may prepare a city for habitation. And sow the fields, and plant vineyards, which may yield fruits of increase. He blesseth them also, so that they are multiplied greatly, and suffereth not their cattle to decrease. Again, they are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow. He poureth contempt upon princes and causeth them to wander in the wilderness where there is no way. Yet setteth he the poor on high from affliction and maketh him families like a flock. Amén. Vamos a comenzar a leer en el versículo 33. Él convirtió los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedades, las tierras fructíferas en estériles, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Fíjese ahí cómo da la vuelta. Allí establece a los hambrientos y funda ciudades en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas.
And so as we're singing and we're praising God for his goodness, Así que cuando estamos cantando, alabando a Dios por su bondad, we have this little section here, and let me summarize it very simply. tenemos esta pequeña sección y déjame hacerles un resumen, simplemente. We see him taking the bountiful and making it desolate. Vemos que toma lo abundante y lo hace que no sea abundante, lo contrario de lo abundante. We see him taking what is desolate and making it to prosper. Y vemos que toma esto que no es abundante, esto desolado, y lo hace prosperar. We see those that are exalted and princes brought down, Vemos como los que están exaltados, los príncipes, los trae abajo and he takes the poor y toma a los pobres and exalts him. y los exalta. And so what we see is all the works of God. Así que lo que vemos es todas las obras de Dios, Whether he's bringing bountiful and making it desolate, ya sea que sea la abundancia, lo está haciendo una desolación, or whether he's taking the poor and he's lifting him up, o si está tomando al pobre y lo está levantando. what we need to see in all of these things is the goodness of God, Lo que necesitamos ver en medio de todo esto es la bondad de Dios, the covenant love of God. el pacto de amor bondadoso de Dios. Because as Pastor Jonathan has preached in James, we see God's purpose in all things. Porque vemos, así como, como el pastor Jonathan dice, vemos la bondad de Dios en todas las cosas. And only the redeemed of God can possibly see this. Pero solamente los redimidos pueden ver esto. And so we have the closing two verses, verses 42 and 43. The righteous shall see it and rejoice, and all iniquity shall stop her mouth. Whoso is wise and will observe these things, even they shall understand the covenant love of God. Amén. Dice, para terminar el Salmo, dice, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierran su boca. ¿Quién es sabio ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? So we see, it's the righteous who see it. En el versículo 42 vemos que es el justo, el recto que ve esto. And so closing, just two observations I'd like to make. Así que para cerrar, quiero hacer dos observaciones. One, if you would turn to Romans chapter 2. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Romans chapter 2, verse 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? And this sort of is an exhortation to the unbeliever. Y esta es una exhortación para los no creyentes. Those of you that sit in church week after week, Aquellos que se sientan en una iglesia semana tras semana and you hear these psalms, y escuchan estas alabanzas, you hear the scriptures, escuchas las escrituras, you hear of the goodness of God, escuchas de la bondad de Dios, you hear of his covenant love, escuchas de su pacto de amor, you hear of his electing salvation, escuchas de su salvación electiva, this election of grace for sinners. de la selección de gracia para los pecadores. And Paul turns to the unbeliever and he says, do you despise God's goodness? Y Pablo se vuelve a los que no creen y le dice, ¿menosprecias la riqueza de su benignidad? And we just said the righteous in the psalm, the righteous are the ones that will see it. Pero vimos en Salmo, ¿verdad? Que solo son los rectos que van a ver la benignidad de Dios. So is it that you don't see his goodness? Es que no ves la benignidad de Dios. Because if you see his goodness, Porque si tú ves la benignidad, la bondad de Dios, Paul says that do you not know that this thing that you cannot see, you cannot hear, and you refuse to see it? entonces Pablo está refiriéndose a esta cosa que tú no puedes ver. Do you not know that this goodness, his covenant love, is what brings us to repentance? Que menosprecias esta benignidad
que te guía, es lo que nos guía al arrepentimiento. So do you remain unrepentant because of the hardness of your heart? Así que permaneces, say that again, brother. Do you remain unrepentant Permaneces sin arrepentirte because of the hardness of your heart? por la dureza de tu corazón. Will you seek God for a new heart? Buscarías a Dios para que te dé un nuevo corazón. Will you cry out to God to give you eyes to see? Clamarías a Dios para que te dé ojos para poder ver. Will you cry out to God to loose the bonds and set you free? Clamarías a Dios para que remueva tus cadenas y te dé libertad. Will you cry out to God to see His covenant love yourself? Clamarías a Dios para que puedas ver el pacto de amor de Dios por ti mismo. And this also sort of informs us about evangelism. Este salmo habla acerca del evangelismo. Recently, in a conversation, Sai mentioned Recientemente Sai mencionó en una conversación that there needs to be brokenness when we preach the gospel. que debe de haber quebrantamiento cuando predicamos el evangelio. There needs to be a longing for us that we would see the lost, see the goodness of God. Debe de haber un anhelo de parte de nosotros que cuando nosotros predicamos anhelemos ver que los pecadores, que los no creyentes vean el amor de Dios, That they would see His kindness. que ellos vean la bondad de Dios, That they would see Him as a God that delivers and heals. que ellos lo vean como el Dios que libera y que sana, Because the kindness of God, porque la bondad de Dios, the goodness of God, lo bueno de Dios, the fact that He would have this covenant love of a husband for a wife, el hecho que Él tiene este pacto de amor, así como el amor de un esposo por su esposa, towards sinners, hacia un pecador, that's good news. esas son noticias buenas. The gospel is not good news if it is not tempered with God's goodness and God's kindness. El evangelio no es buenas noticias si no lleva el amor, la bondad de Dios. The bad news of our sin La mala noticia es nuestro pecado. is bad news. Eso es malas noticias. It's hard news. Son noticias duras. It's news that's not fun. Son noticias que no son divertidas. God's wrath is revealed against all ungodliness, La ira de Dios se revela, against all ungodly. His wrath is revealed against sin. la ira de Dios se revela en contra de los impíos, But His goodness is also revealed in the gospel. pero su bondad también se revela en su evangelio. And then lastly, the observation. Y la última observación. As we talked about the repetitiveness and the escalation of the song. Hablamos sobre cómo el salmo se repite, ¿verdad? La repetitividad que hay en el salmo y cómo escala de lo que habla. So we see that every verse, as we go through the verse, right, the praise gets higher. Y vemos que cada versículo, ¿verdad? La alabanza crece, se sube. We're speaking of God's works, and then we're speaking of sacrifices of thanksgiving, and then we're speaking of we're in the church worshiping God. Primero hablamos sobre la obra de Dios y luego hablamos sobre... you have to do it slower. So it's step. It's we see the works of God, Primero vemos la obra de Dios and then we see sacrifices of y thanksgiving, después vemos el sacrificio y la gratitud and then we see worshiping in the church y después vemos alabar, la alabanza en la iglesia, with God's people. Junto con el pueblo de Dios. And so the cry in every chorus, Así que en cada coro, we read it at least 5 times. lo leímos 5 veces. The psalmist El salmista are us, the church, as we're singing this song. somos nosotros cuando estamos cantando esta canción. Oh, that men, Alaben, dice el salmo, exhorting to one another. exhortándonos uno a otro. It's as Paul says in Ephesians, making melody in your heart, singing one to another in psalms and hymns and spiritual songs. Así como dice la Biblia que nosotros cantemos, ¿verdad? En salmos y con canciones espirituales. We're crying out Estamos clamando that we would give thanks. que nosotros mismos demos gracia. And this is what repetition does. Esto es lo que hace la repetición. The first time we consider God's goodness, La primera vez consideramos la bondad de Dios because of the callousness of our hearts, por la dureza de nuestro corazón. sometimes we can talk about God's goodness and it doesn't really, there's not a
much of a response. A veces podemos hablar sobre la bondad de Dios y no hay mucha respuesta. But as we recount it again, Pero cuando nosotros revisitamos, hablamos nuevamente, and as we ponder on it more, y cuando pensamos en eso más and as we meditate on it, y meditamos más, it ought to well up in us debe como habitar, so that we, y overflowing, debe como llenarnos. it ought to overflow that we would cry out, oh, that men would praise him. Que nosotros, que lo alaben los hombres. What we fill our hearts with Lo que nosotros llena nuestro corazón tends to lead our thoughts. tiende a guiar nuestros pensamientos. You see, when Peter got out of the boat with Christ Cuando Pedro se bajó del barco con Cristo and he began to look at the waves, y comenzó a ver las olas, his thoughts were consumed with those things, sus pensamientos fueron consumidos por esas olas and it pushed out the thoughts Y- of Christ. y como que sacó, ¿verdad?, a el pensamiento de Jesús. So, do we meditate more Así que nosotros meditamos más on the circumstances en las circunstancias or on God's covenant love? o en el pacto de amor de Dios. Because if we meditate more on God's covenant love, Porque si nosotros meditamos más en el pacto de amor de Dios, then it will have a greater effect upon us, entonces va a tener un efecto más grande en nosotros. that we will be ready to be thankful. Nosotros vamos a estar listos para ser agradecidos con Dios. We will be ready to say amen. Vamos a estar listos para decir amén. And it's hard. Es difícil, It's hard. es difícil. We are prone to be callous. Tenemos la tendencia a ser duros de corazón And it takes real discipline y toma disciplina to focus on God's goodness para enfocarnos en la bondad de Dios and to read through the Psalms y leer los salmos and see God's goodness. y ver la bondad de Dios. So my question to us this evening, Así que mi pregunta para nosotros esta noche, in good and in bad, en lo bueno y en lo malo, do we see God's covenant love towards us in all things? ¿vemos el pacto de amor de Dios en todas las cosas? Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for your word and how it instructs us. Father, we can know so many things and we can read these Psalms. But Father, so many times our hearts are unaffected. Our hearts are dull. Our emotions are cold. Our hearts are hard. But Father, help us. Help us to give ourselves to your word. Help us to give ourselves to study. Help us to give ourselves to meditation. That we could really see the great difference that your love makes. Father, it's an infinite difference. So help our unbelief. Help our lack of clear vision. Help our cold hearts. Help us to see your covenant love, and that we too would long to see more people, to see more of the church, to see everyone's hearts raised up in praise to you for your goodness. Father, help us. Oh, how much we need to praise you, how much we need to worship you, how much we need to be thankful for. Help us, Father, to be thankful as we ought. Help us to be so overwhelmed with it that we long to come together and sing to you. We long to come together and study your word more because we, as the righteous, we see your goodness in it. We see your love. Father, grant us this. We ask these things in Jesus' name. Amen.